Buen día, mi nombre es Flavia Silva y voy a hablar acerca de las plagas clave en el cultivo de espárrago. El Perú es uno de los principales exportadores de espárrago en el mundo, uno de los más productivos y con precios altos de venta en el mercado internacional. Las exportaciones peruanas de espárrago sumaron $321 millones entre enero y octubre del 2013, lo que implicó un aumento del 22.1% respecto al similar periodo del 2012. Según informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. En cuanto a los problemas sanitarios en el cultivo de espárrago, fueron escasos durante los primeros años de instalación en el Perú del cultivo. A medida que el área sembrada se fue incrementando, surgieron varios problemas debido a los diversos factores, entre los que se pueden mencionar a la alta densidad de siembra, manejo inadecuado del riego y la fertilización, además del mal uso de pesticidas como consecuencia de la aparición de nuevas plagas y enfermedades, que finalmente redundó en un incremento de los costos de producción. La antigüedad de los campos ha influido en la incidencia de las plagas. El espárrago, Asparagus officinalis, tiene su centro de origen en el Mediterráneo. La morfología externa de la planta está conformada por un sistema radicular profundo, con raíces perennes que pueden alcanzar hasta los 1.2 metros de largo y su diámetro puede llegar a tener hasta 2 metros. El 90% de su sistema radicular se ubica dentro de los 40 centímetros de la superficie del suelo. Ahora hablaré sobre las plagas que afectan a este cultivo. Empezaré hablando de Prodiglosis lomphila. Esta especie de la familia Cecidomidae del orden Diptera se encuentra distribuida en todos los valles de la costa peruana donde se cultiva el espárrago. Sin embargo, las mayores infestaciones se han observado en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Chao y Virú. Más recientemente se ha registrado su presencia en el valle de Ica. Es conocida como la mosquilla de los brotes o como cecidómido del espárrago. Es considerada como una de las principales plagas del espárrago y de otros cultivos. Es una especie polífaga y además infesta el tomate, donde es considerado como una de las plagas clave, así como también al frijol, payar, zapallo, sandía, melón, entre otros. El adulto es una mosquita diminuta de aspecto delicado y frágil. Las antenas de los machos están compuestas de 14 segmentos y son de color amarillo plomizo. Los segmentos antenales en las hembras son cilindroides, con una ligera estrangulación en la mitad. El tórax es de color amarillo claro. Los halterios son alargados, de color amarillo claro también. Patas amarillo plomizo en toda su longitud, cubiertas de gran cantidad de pelos frágiles y aplanados. El abdomen es de color amarillo plomizo. El huevo es diminuto, alargado, de color blanco cremoso y de superficie lisa. La larva es ligeramente achatada dorso-ventralmente, con la cabeza poco diferenciada y muy reducida. Apéndices bucales adaptados para la succión, y recién eclosionada es de un color transparente. Luego se torna blanco cremoso y en su último estadio es de color amarillo. La pupa es exarato libre y es de color blanco. Al producirse la muda a este estado, se torna bruno claro hasta oscura a medida que se aproxima a la emergencia del adulto. Los adultos son de actividad crepuscular y nocturna. Los machos emergen poco antes que las hembras y luego de la cópula los machos se sitúan en la parte inferior de las plantas, en tanto que las hembras vuelan hacia el tercio superior de las plantas en búsqueda de brotes para ovipositar. Sin embargo, cuando se inicia el segundo o tercer brotamiento, las hembras se ubican en el tercio inferior ovipositando sobre los turiones recién brotados, y al producirse la eclosión de estas larvas se alimentan de los brotes. De acuerdo a las observaciones efectuadas, una hembra puede ovipositar entre 40 a 60 huevos, los que son colocados en los brotes y ramas secundarias, en forma individual o en grupos de 2 a 7 huevos. Las larvas se localizan debajo de las escamas de los brotes. En ocasiones se ha observado infestando ramillas ya desarrolladas, en especial en los brotes de los campos que limitan con otro en maduración o en la cercanía de cercos o cortinas rompevientos. Completando su desarrollo, abandonan su lugar de alimentación, el cual se torna inadecuado por la pudrición o por lo general caen al suelo o se localizan en el tallo o follaje donde empupan. Cuando el empupamiento ocurre
En el suelo lo hacen entre 1 a 3 centímetros de profundidad, dependiendo del tipo de suelo y de la humedad. Los daños que ocasionan son realizados por las larvas al efectuar raspaduras en la parte apical de los brotes o turiones y debajo de las escamas, pudiendo provocar su muerte. Debido a la alta humedad que se genera, favorece el desarrollo de hongos causantes de la pudrición. Esto es más notorio cuando se produce la emisión del segundo o tercer brotamiento. Cuando estos brotes son destruidos, obliga a la planta a emitir nuevos, y si estos son infestados nuevamente, la planta sufre un mayor desgaste de energía, lo cual puede determinar un menor periodo de sobrevivencia del cultivo en condiciones de campo. Además de dañar los turiones, si es que éste no se descompone, es deformado y emite nuevos rebrotes, por lo general más débiles, los que igualmente son infestados. En brotes de plantas desarrolladas, los daños realizados por las larvas ocasionan la muerte de estos. Además, se observa la deformación y emisión de brotes débiles y susceptibles a una nueva infestación. Estos brotes son de crecimiento irregular y deforman los tallos, los cuales se doblan y ennegrecen. Crecen excesivamente ramificados y en infestaciones intensas detienen su crecimiento y se secan. Los mayores daños se han observado en los bordes de los campos, sobre todo cuando limitan con cercos o árboles o con plantaciones de algodonero, maíz o cítricos. Para su control, culturalmente se debe mantener una adecuada densidad de siembra para evitar un excesivo sombreamiento y alta humedad que favorece la infestación, además de mantener el campo libre de malezas, puesto que éstas favorecen el refugio de los adultos. También, a nivel etiológico, se deben instalar trampas de luz para la captura de adultos de esta especie plaga. Se recomienda una trampa cada 4 hectáreas. Químicamente, se recomienda la aplicación de azufre en polvo, que actúa como repelente de adultos y a su vez afecta la oviposición de las hembras. El número de aplicaciones a realizar debe estar en función de la persistencia de la plaga, así como la presencia de la roya. Ahora hablaré de Elasmopalpus lignocellus. Esta especie de la familia Pyralidae del orden Lepidoptera es conocida como gusano picador y es considerada como una plaga de importancia, además en el maíz y las leguminosas, así como en el espárrago. Infesta una gran variedad de plantas cultivadas. El adulto es pequeño, de aspecto alargado, cuando está en reposo y con una expansión alar de 18 a 25 milímetros. La cabeza es pequeña de color marrón, palpos labiales erectos y relativamente más largos en el macho. Presentan las alas anteriores angostas, siendo en el macho de color pajizo con márgenes grisáceos y con varios puntos oscuros. El tórax es de color crema a manera de cola. Las hembras son de mayor tamaño que los machos. El huevo es de forma ovalada y mide de 0,6 milímetros de largo y 0,7 milímetros de diámetro. Recién ovipositado es de color blanco amarillento. La larva presenta una coloración que varía de amarillo pálido a amarillo verdoso, luego verde pálido y finalmente verde azulado. Presenta bandas transversales rojizo y púrpura y varias líneas longitudinales marrón rojizo en el dorso que se interrumpen al final de cada segmento. La larva mide entre 15 a 18 milímetros de longitud. La pupa, recién formada, es de color verde y posteriormente se torna de color marrón oscuro. Se encuentra dentro de un cocón cilíndrico de 16 milímetros de largo constituida por hilos de seda con partículas de tierra. La pupa mide entre 7 a 12 milímetros de longitud. Los adultos son de actividad nocturna. Durante el día permanecen escondidos o refugiados en la parte baja de las plantas, malezas, turiones o desperdicios de la cosecha anterior. Sin embargo, durante el día pueden ser detectados debido a que vuelan a cortas distancias, especialmente cuando se incorpora la broza. La emergencia de los adultos generalmente es durante la noche. La cópula también ocurre en la noche y eventualmente al atardecer. La hembra oviposita en el suelo, alrededor del cuello de la planta o en las malezas en forma aislada o en pequeños grupos. Asimismo, puede ovipositar sobre el tallo, hasta unos 20 centímetros sobre la superficie del suelo. La larva pasa por 5 estadios. Inicialmente se alimenta raspando el tallo. Posteriormente construye un túnel de seda a la altura del nivel del suelo e inclusive hasta una altura de 20 a 25 centímetros en el tallo cuando existe una alta humedad en el suelo. El túnel o galería está formada por terrones pequeños, porciones de tallos secos de malezas, arena, excremento de larva adheridas con finos hilos de seda o residuos de alimentación.
Se considera que recién a partir del tercer estadio perfora el tallo inmediatamente por debajo o a nivel del suelo y excavan galerías hacia arriba. Raras veces permanecen dentro de los tallos por periodos prolongados y lo más frecuente es que regresen al refugio. Empupan en el suelo dentro de un cocón que es construido antes de ingresar a este estadio. Los daños que ocasionan. Las infestaciones en espárragos se inician inmediatamente después de observar los primeros brotes. La larva inicialmente raspa el tallo, generalmente a la altura del cuello de los brotes o tallos nuevos, y posteriormente perfora e ingresa al interior donde barrena hacia arriba. En cosecha de espárrago blanco, pica la parte apical de los brotes, afectando la calidad de estos, los cuales no son comercializados normalmente. Previamente a la alimentación, la larva construye una cámara o refugio. El tallo dañado se torna de un color amarillento, luego se marchita y finalmente se seca. Este proceso es lento y el tallo se seca completamente luego de varios días de que se inició la alimentación. Para controlar culturalmente, se debe preparar el terreno y realizar una buena aradura con varias cruzas para destruir larvas y pupas, sobre todo si el terreno estuvo infestado por grama china. Etiológicamente se recomienda la instalación de trampas luz para capturar a los adultos. Asimismo, se debe instalar trampas de agua más melaza para capturar a los adultos. Y químicamente, en caso de altas infestaciones, se recomienda el empleo de insecticidas dirigidos al cuello de la planta. Ahora seguiré con Heliotis virensis. Esta especie se distribuye en toda América tropical, desde el norte de Argentina hasta México. Es una especie polífaga. Esto significa que se alimenta de un rango amplio de plantas, tanto cultivadas como silvestres. El adulto es una polilla de color marrón amarillo pajizo, variando a marrón oliváceo. En las alas anteriores se observan 3 bandas transversales oblicuas de color marrón oliváceo y pueden tener una expansión alar de 30 a 35 milímetros. El huevo es de forma subesférica. Recién ovipositado es de color blanco. Posteriormente se torna anaranjado y finalmente pardo grisáceo. La larva es de coloración variable, desde verde amarillento hasta pardo rojizo con numerosos puntos negros ordenados longitudinalmente. En las larvas con características típicas se observan 3 líneas oscuras sobre el dorso y una banda subespiracular nítida de color blanco amarillento. Puede llegar a medir hasta 35 milímetros. Los adultos son de actividad nocturna, sin embargo muestran una mayor actividad de vuelo en las primeras horas de la noche y de la madrugada. En el cultivo de espárrago y cuando las temperaturas son altas, los adultos se desplazan durante el día. Las hembras generalmente ovipositan en las flores del espárrago. Asimismo se han observado posturas en los brotes nuevos. Las hembras inician la oviposición 1 o 2 días después de la cópula por un periodo de 5 a 6 días, llegando a ovipositar hasta 1000 huevos por hembra. Los huevos son colocados en forma individual y ocasionalmente se ha observado varios huevos juntos, especialmente en condiciones de alta infestación. Inicialmente, la larva se alimenta de los pétalos de las flores, debido a la suavidad y suculencia de los tejidos. Las larvas mastican los brotes nuevos, perforan los tallos y como consecuencia de este tipo de alimentación, los tallos nuevos dañados no continúan con su desarrollo, pudiendo destruir todos los brotes nuevos y los tallos perforados se secan. Este es el tipo de daño más importante de esta especie de plaga y se puede apreciar que el campo muestra una gran cantidad de tallos secos. Cuando los tallos han completado su desarrollo, generalmente las larvas raspan la superficie de estos, dando una apariencia blanquecina al inicio y marrón claro, la cual posteriormente afecta la normal translocación de la planta. Finalmente, hablaré de Spodoptera frugiperda. Es una especie ampliamente distribuida en el continente americano. En nuestro medio se presenta infestando una amplia variedad de plantas, tanto cultivadas como malezas. El adulto presenta dimorfismo sexual. La hembra, las alas anteriores son de color gris uniforme a marrón, con manchas apenas perceptibles. En el macho, las alas son de color pardo grisáceo con un par de manchas irregulares y claras hacia la región central. Los huevos son de color blanco amarillento brillante y de 0.5 milímetros de diámetro, esféricos y achatados en uno de sus polos, ovipositados en masas y cubiertos con escamas gris rosada proveniente del cuerpo de las hembras. La larva de los primeros estadios es de color verde claro, con manchas y líneas dorsales. Posteriormente varía a verde castaño hasta el verde olivo con guía amarilla invertida sobre su cabeza. Presente
Presenta también 3 líneas longitudinales de color blanco debajo, otra casi amarillenta y la tercera rojiza. Mide entre 35 y 40 milímetros de longitud. Para controlar esta plaga, se debe instalar trampa de luz para la captura de los adultos y trampas de agua con maleza. En ocasiones se ha procedido a la liberación de avispitas del género Trichogramma, con resultados variables. Finalmente, se debe indicar que la medida más empleada es la aplicación de insecticidas sobre el particular. Se debe señalar que se efectúan aplicaciones de Bacillus thuringiensis, clorpirifos, lufenuron, entre otros.